Hola de nuevo y bienvenidos a Aprende IA Fácil. Mi avatar se fue de vacaciones por unas semanas y como quería entrar en la vibra de influencer, se fue a conocer París, Roma, tomó un crucero por el Caribe y después de muchas selfies se dio cuenta de que con el poder de la inteligencia artificial podía llegar un poco más lejos. Así que se fue de safari a ver dinosaurios, participó en un baile de castillo en los 1800, se hizo amiga de robots en el futuro y luego se fue de tour a una estación espacial en un planeta desconocido. Lo mejor de las vacaciones de mi avatar es que descubrí que es posible pasar de una imagen que tengas en tu galería guardada desde hace mucho o de una imagen recién creada a una historia completa, manteniendo la misma cara en cada escena. Pero eso no es todo. También descubrí que con esta herramienta es posible poner tu cara en una imagen que ya existe y así poder ser parte de cualquier historia en unos cuantos clics. Hoy les enseñaré cómo usar esta herramienta para crear imágenes a partir de una imagen base, borrar objetos en una imagen, hacer cambios dentro de una imagen, insertar objetos en una imagen y cambiar caras en una imagen existente. Al final te compartiré el proceso que seguí para llegar a un resultado como el de mi animación anterior, en la cual partí desde una sola imagen para generar 8 escenas en diferentes ambientes, manteniendo al mismo personaje. La herramienta que usaremos para lograr todo esto se llama Design AI. Es importante mencionar que esta herramienta no es gratuita, sin embargo todo lo que les voy a mostrar en este video lo hice con la prueba gratuita de 7 días y los créditos me alcanzaron para todo y hasta me sobraron para trabajar otros proyectos. Les voy a dejar el link en la descripción. Lo primero que vamos a hacer es dirigirnos al link que les dejé en la descripción, el cual nos va a llevar a la página de inicio de Design. Yo ya estoy logueada con mi cuenta gratuita, pero le podemos dar un clic aquí donde dice iniciar prueba gratis y te va a dirigir aquí a los diferentes planes que tienen. Tenemos la opción gratuita, que es el plan que yo tengo en este momento, pero tenemos el principiante y creador. Yo lo que les recomiendo es loguearse con la prueba gratuita de 7 días porque esta te va a dar algunos créditos para generar imágenes y video y pues son lo suficientes como para trabajar en el proyecto que les voy a mostrar a continuación. Entonces pues como pueden ver el total para pagar el día de hoy es 0 pesos y pues nada más le vamos a poner nuestra información bancaria. Es importante que si no van a conservar el servicio antes de que se acaben los 7 días pues se regresen a eliminar su suscripción para evitar cualquier cargo. Entonces, pues yo le voy a poner aquí mis datos y vamos a iniciar con la prueba. Una vez que ya tenemos activa nuestra prueba gratuita de 7 días, vamos a irnos a la primera herramienta que es imagen a imagen. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar el tamaño de la imagen que queremos crear. En mi caso, al ser un video de YouTube, va a ser de 16:9 y le damos en aplicar. El estilo, tenemos que seleccionar sin estilo para lograr que la imagen sea como la imagen de referencia. Aquí le vamos a picar para seleccionar nuestra imagen con la que vamos a trabajar. En este caso yo ya tengo esta imagen. Yo le voy a dar a Face Match para que se conserven los mismos rasgos del personaje. Y aquí le voy a escribir un prompt en el que mi personaje esté en una atmósfera completamente diferente y que realmente resalte. Yo quiero que ella esté en una escena de nieve, hielo, montañas o algo parecido. Entonces yo ya tengo un prompt creado con esa finalidad. Se lo pongo y le vamos a dar aquí en generar. Y como podemos ver, ya nos generó 4 opciones en las cuales se está tratando de conservar los mismos rasgos del personaje, pero poniéndola en una escena completamente diferente. Usualmente el primer resultado que te da es el que más se parece a tu personaje inicial. Entonces lo único que tenemos que hacer es darle clic para seleccionar la imagen y la podemos descargar en esta flechita. Te da la opción de JPG únicamente y puedes agrandarla hasta 2 veces su tamaño. Las opciones de PNG, SVG y agrandarla 3 y 4 veces únicamente están disponibles para usuarios que tienen suscripción de paga. Pero JPG y 2 veces su tamaño está bien. Nos va a tomar 2 créditos y le damos en Upscale. Cuando esté listo, automáticamente te va a descargar el resultado.
Y nos regresamos a la página principal para irnos a la siguiente función que les quiero enseñar, que es la de remover objetos. Vamos a darle para abajo al menú de opciones y vamos a encontrar aquí esta que dice remover objetos y le vamos a dar un clic. Esto te dice que cuando vayas a seleccionar las partes que quieres borrar, le dejes un poquito de margen para que la inteligencia artificial detecte bien qué es exactamente lo que quieres eliminar, y de esta forma pues vas a tener mejores resultados. Vamos a cerrar y nuevamente vamos a seleccionar aquí el tamaño que queremos. En mi caso es 16:9. Vamos a seleccionar la imagen que queremos. En mi caso es esta imagen donde está una chica con un perrito aquí. Y aquí tenemos las tres opciones. Tenemos un lazo, tenemos una brocha y tenemos la selección automática. La que a mí me ha funcionado mejor es la de la brocha. Y puedes tú seleccionar cuál es el tamaño que quieres. Puedes hacerla más grande o más pequeña. Yo normalmente este tamaño me funciona bastante bien. Y ahora lo único que hay que hacer es eliminar al perrito para que ella camine sola en esta calle. Entonces seleccionamos bien toda el área que abarca el perrito hasta aquí y le vamos a dar un clic en generar. Como podemos ver, la generación nos da todas estas opciones con las que sustituyó el objeto por otro objeto o simplemente lo eliminó por completo, agregando una sombra o haciendo un match con el tipo de piso en el que la chica está caminando. A mí me gusta más la primera opción. Le damos un clic para ver la vista completa y la podemos descargar nuevamente con la flechita. Y una vez que el resultado esté listo, se va a guardar automáticamente. Como podemos ver, aquí está la imagen en la que ya no aparece el perrito. De la misma forma, podríamos eliminar otros elementos y la inteligencia artificial los reemplazaría o simplemente buscaría hacer que se parezca al espacio que se está dejando vacío, al entorno en el que la imagen está sucediendo. Ahora nos vamos a ir nuevamente a la pantalla de inicio para ver la siguiente función, que en este caso es hacer cambios locales. Como podemos ver aquí, nos está poniendo el ejemplo de una chica en la que el vestido cambia de color y a un estampado diferente. Esto es porque es una de las principales funciones para las que se utiliza esta herramienta. Nuevamente elegimos el tamaño de nuestra imagen. Aquí vamos a darle un clic para seleccionar la imagen con la que vamos a trabajar. Aquí yo lo que les recomiendo es que usemos la herramienta de detección automática, en la que le das un clic y automáticamente detecta cuál es el área con la que quieres trabajar. En este caso me está señalando toda la parte de la blusa y es exactamente lo que yo quiero cambiar. Lo vamos a dejar así y vamos a poner un prompt en el que le digamos por qué queremos reemplazar esta área que tenemos seleccionada. En este caso quiero cambiarle la blusa a una blanca. Y le damos clic en generar. Aquí donde dice que la generación está completa, únicamente nos dio dos resultados. Pero como podemos ver, el segundo resultado efectivamente me cambió la ropa a una blusa blanca. Le pueden seguir moviendo, tratar de seguir experimentando, o le pueden dar regenerar si no les gustó el resultado inicial. También es importante pedirle ayuda a una inteligencia artificial, ya sea Gemini o ChatGPT, cualquiera con la que estén trabajando, para que ella te ayude a crear los prompts y que sean los más precisos posibles para poder llegar a los resultados que estás buscando. Nuevamente yo le doy en descargar y en agrandar. Una vez que termina la descarga podemos ver el resultado. Nuevamente nos vamos a ir a la página principal y vamos otra vez a ver las opciones. Esta es una que se me hace bastante interesante que se llama insertar objeto. Nuevamente vamos a elegir el tamaño de nuestra imagen. Vamos a subir la imagen con la que queremos trabajar. Yo en este caso ya tengo preparado un escritorio vacío en el cual quiero poner una plantita. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar el espacio en el que quiero que mi plantita se vea y vamos a tomar aquí en donde dice tomar una imagen, pick an image, y vamos a seleccionar el objeto que queremos insertar. Yo quiero que sea una maceta. Le damos clic en generar. Como podemos ver, aquí ya nos dio dos opciones en las que está generando el resultado con una planta encima del escritorio. En este caso podríamos agregar una pieza de arte o lo que quisiéramos. Esta herramienta es útil para cuando ya tienes una imagen creada y se te olvidó ponerle algún elemento, pues es muy sencillo. Nada más tomar el elemento que quieres agregar
y agregarlo a través de esta función. Nos vamos a regresar a la página principal para que yo les enseñe la última función, que es la de cambio de caras o Face Swap. Esta función se me hace muy padre porque es en la que te permite poner tu cara en cualquier escena o convertirte en cualquier personaje. Vamos a seleccionar el tamaño de nuestra imagen. Vamos a poner la imagen que queremos cambiar. En este caso, yo tengo una imagen de una escena de Titanic. Ahí tenemos a Jack y Rose. Vamos nada más a agrandarlo un poquito para que ocupe todo el tamaño de nuestra imagen. Y en donde dice Change a Face, le vamos a dar un clic y vamos a seleccionar la cara que queremos cambiar. En este caso, yo le voy a poner esta de Beatriz Pinzón Solano. Vamos a darle donde dice Target Face, redetectar cara, y como nos damos cuenta, está detectando que hay dos caras, la de Jack y la de Rose. Le vamos a dar un clic en la que queremos cambiar, que es la de ella, y le vamos a dar en generar. Como podemos ver, ya nos hizo toda la generación de las 4 imágenes diferentes, para que seleccionemos la que más nos gusta. Podemos ver esta y esta. Si nos damos cuenta, la diferencia es que como que el tono de piel está un poquito más, como que combina un poquito más con el tono de la fotografía original. En esta es un poquito más clara, en esta es un poco también más clara, y esta es más clara y tiene los lentes de Beatriz Pinzón. Entonces ustedes pueden elegir la que más les guste. Yo siento que esta es la que se ajusta más a la fotografía, pero esta es la que representa más a nuestro personaje. Pero bueno, cada quien decide cuál es la que más le gusta y la que más se acomoda a su proyecto. Nuevamente, solo seleccionamos y le damos clic en descargar para tener el resultado final. Y bueno, si quieren ver cómo hice la animación del principio, les voy a mostrar de forma muy rápida cuál es la imagen base con la que yo empecé a trabajar. Ahora que ya vimos todas las herramientas de este tutorial, les voy a mostrar de una forma muy rápida cómo yo hice la animación del principio. Nos vamos a la herramienta de imagen a imagen. Vamos a seleccionar nuevamente el tamaño de nuestra imagen. En esta parte de estilo vamos a seleccionar No Style. Esta parte es muy importante para que la imagen que se cree conserve el mismo estilo de la imagen de referencia. Aquí seleccionamos la imagen con la que vamos a trabajar, que en mi caso es mi avatar en tamaño completo. En estructura le vamos a dar 0.3 para que se conserve parecido, pero no tanto. Le vamos a dar aquí donde dice Face Match y yo ya tengo preparados mis 8 prompts para crear las 8 imágenes que necesito. Entonces voy a darle mi primer prompt. Y este proceso lo voy a hacer con las siguientes 8 imágenes y regreso con ustedes cuando el proceso esté completo. Una vez que ya tengamos generadas todas las imágenes, vamos a seleccionar la que más nos guste, las descargamos y vamos a Leonardo AI para que nos cree una animación muy natural de cada una de ellas. Ahora que ya tenemos descargadas todas nuestras imágenes, vamos a irnos a Leonardo, seleccionamos la herramienta de video y vamos a darle clic en esta parte de aquí donde viene la selección de imagen y le damos un clic donde dice Start Frame, que significa que le vamos a dar todas las imágenes para que la animación inicie desde la imagen que le estamos dando. Yo aquí ya tengo preparadas todas las imágenes que creamos en Design y nada más las seleccionamos completas y le damos clic en Abrir. Como podemos ver, aquí ya me cargó todas las imágenes que acabamos de generar, entonces lo que voy a hacer es irlas seleccionando una por una para ponerles el prompt de animación que ya tengo preparado previamente, que es una animación muy sencilla y muy natural. Voy a hacer este proceso con la primera imagen para mostrarles el proceso completo. Le voy a dar clic en generar y voy a hacer este proceso con el resto de las 7 imágenes y cuando tenga todos los resultados regreso con ustedes. Y ahora que tenemos todas las animaciones, nada más vamos a revisarlas una por una para asegurarnos de que nos agraden, de lo contrario podemos regenerar.
Y si nos gustan, ya nada más las vamos a descargar con esta flechita y listo. Ya tenemos nuestro material para poner en una animación contando una historia y nada más tenemos que editarlo en un software de edición. Yo normalmente uso CapCut, pero ustedes pueden usar el software que más les acomode. Y bueno, esto ha sido todo por este tutorial. Espero que les haya gustado y que les ayude en sus próximos proyectos. No olvides dejarme tus comentarios aquí abajo y si tienen alguna idea o sugerencia de otra herramienta de inteligencia artificial que quieran ver en un video, también déjenmelo saber en los comentarios. Esto ha sido todo por hoy. Te saluda tu amiga Majo. Hasta la próxima.